and people everywhere. Crying 'cause I need you. Hola, probando, bien. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. Estoy en Lima, sí, y estoy además en la casa de mis padres. Este es el lugar donde escribí hace ¿cuántos años ya? A ver, hagamos números. Son ya 25 años. Fue aquí donde escribí Casa de Islandia, y en este episodio quiero brindarles la historia secreta de Casa de Islandia, pero no solamente de ese libro, sino del contexto de creación, de mi primera novela, de mi primer libro de cuentos convertido en novela, y también la historia de la generación Estruendo Mudo que estuvo conmigo a principios de siglo creando un pequeño nuevo movimiento literario. Vamos a contar esa historia en el siguiente programa. Bueno, empecemos por el presente. Hace unos pocos días estaba yo en mi casa en Vermont trabajando con mis estudiantes y vino un chico a pedirme consejo. Vino a mi oficina y me dijo: mire, profesor, yo estoy dudando, estoy muy vacilante porque estoy entre dos vocaciones posibles. Me gustan mucho las finanzas, pero también me gusta mucho la lingüística, me interesa el lenguaje, pero tengo dudas porque no es una decisión blanco o negro, no es una decisión entre la pasión y el dinero, no es así. Ambas cosas me gustan, pero creo que tengo un gusto secreto, un interés muy personal, muy profundo, que yo mismo no entiendo, por la lingüística. ¿Usted qué me aconseja hacer? Bueno, en ese momento yo me puse el sombrero de profesor y empecé a pensar y dije, bueno, vamos a hacer las siguientes dos cosas. Primero, te voy a decir que tienes que escuchar a los demás. Tienes que saber y escuchar qué dice tu papá, qué dice tu mamá, qué dicen tus amigos, qué dicen tus otros profesores, qué digo yo. Escúchanos, mantente abierto a nuestras opiniones, pero sobre todo escúchate a ti mismo. Eso de escúchate a ti mismo, no sé si fue algo retórico, fue simplemente un gesto mecánico, una salida tonta, un lugar común, pero se lo dije porque creo que es importante. Pero a veces la pregunta es, ¿a quién escuchamos más? ¿A nosotros mismos o a los otros? ¿No? Y en segundo término, lo que le dije fue, bueno, ten en cuenta que tu estabilidad, tu futuro económico, tu tranquilidad en los años que vienen también es algo a tomar en cuenta. Así que tal vez no deberías despreciar por completo esto de las finanzas, esta carrera a la que te quieres meter, ¿no? Entonces lo dejé con esas ideas, no le dije A o B, no le di una respuesta concluyente porque, claro, el estudiante tiene que reflexionar y pensar para sí mismo qué es lo que desea, qué es lo que es mejor para él, ¿no? Pero después que se fue este chico, me sentí un poco mal y dije, estoy actuando, bueno, como un profesor, como un mentor, pero estoy actuando de una manera muy distinta a como hubiese pensado yo a esa edad o cuando tenía la edad del chico. Estoy actuando de la manera contraria a lo que yo mismo hubiera esperado cuando tenía 20 años de edad y tuve el mismo drama. Porque yo tuve un poco la misma disyuntiva en ese momento. Cuando tenía 18 años, poquito antes, tal vez 17, tenía el miedo, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tenía ya metida la pasión por la literatura, el bichito de la literatura estaba allí, claro que sí, lo sabía muy bien, había tenido momentos de claridad en los que yo me había dado cuenta de que esto era lo mío. En todo caso, tenía que intentar que fuera lo mío, aunque a lo mejor fracasara después, pero tenía que lanzarme. Pero al mismo tiempo tenía la voz familiar acá que me decía, no, sé más sensato, sé más maduro, piensa en tu futuro, piensa en tu tranquilidad, ¿no? La literatura en el Perú es una guerra perdida, no puedes ir por ese camino. Mejor estudia Derecho, como tantos escritores, mejor estudia Economía, no sé, algo que te dé algo de dinero, algo que te dé algo de tranquilidad, lo que sea rentable, en fin. Pensemos en la mentalidad de esos años, pensemos en la mentalidad de mi familia, pensemos en mi propia mentalidad. Estamos muy aún cooptados por prejuicios sistémicos muy fuertes, implantados como miedos y como expectativas y como planes en nuestras mentes. Entonces, bueno, yo estaba con un drama muy parecido al de mi estudiante del presente, pero tomé una decisión. O mejor dicho, la decisión fue tomada por mí, porque no sentí que fuera un cálculo racional ni ningún tipo de programa. Más bien fue una entrega, ¿no?
Es como si la literatura hubiera venido y me hubiera dicho, sígueme. Y yo simplemente la seguí y seguí el camino de la literatura, sabiendo que eso no iba a ayudarme a luchar contra mis miedos, sabiendo que iba a ser un camino pedregoso, pero aún así me lancé, tal vez porque no me quedaba otra. Y allí fue donde empezó mi camino de escritor. Estamos hablando del año 2000 en la Universidad Católica, Facultad de Letras. Y lo primero que quiero decir es que en este contexto inicial yo me rodeé de un montón de amigos y mentores y profesores que me acompañaron en el camino. Creo que es muy difícil, si no imposible, forjar un camino de escritor si no hay a tu lado otras personas queriendo hacer lo mismo, espejos, rivales, mentores, profesores, personas que están a diferentes momentos en la carrera, están más allá, más avanzados que tú, o que están a tu nivel, ¿no? Para poder juntos, integrados o en conflicto, porque hubo muchos conflictos en esta época, tratar de caminar a la vez, ¿no? Una de las personas que recuerdo muchísimo de esa época es el escritor Carlos Gallardo, mi amigo Carlos Gallardo. Carlos Gallardo en ese momento era un chico bastante popular entre los escritores de la universidad, porque tenía 5 novelas inéditas con las que se paseaba por todos lados y nos las prestaba y las leíamos y podíamos, digamos, forjarnos una idea de lo adelantado que era este chico. En ese momento nadie más tenía una novela inédita. La idea de escribir una novela era un chiste, nadie se planteaba eso. Estábamos todavía con los cuentos, pero Carlos Gallardo, si no me equivoco, ya había ganado había ganado un concurso de cuentos, si no me equivoco, y era una persona, a sus años tan tempranos, era ya un escritor, ¿no? Y además tenía estas novelas que en cualquier momento iban a ser publicadas y lo veíamos, digamos, hacia arriba, mirando para arriba. Carlos Gallardo era un pequeño faro de nosotros, ¿no? Creo que mirándolo a él, viendo su ejemplo, viendo a dónde había llegado, allí surgió o allí se consolidó mi fascinación por la novela larga. Porque muchas de las novelas de Carlos eran muy largas, era increíble cómo veíamos este chico tan joven, tan frágil, era delgadito, y sin embargo tenía en la mochila este arsenal de bombas a punto de estallar. También recuerdo a Alexis Iparraguirre, el escritor Alexis Iparraguirre, que en ese tiempo era un poco mayor que nosotros, creo que unos 5 o 8 años más, no sé. Las edades son un poco vagas en esos tiempos, ¿no? Lo veíamos como un señor, Alexis, lo veíamos ya como un señor, aunque él no era profesor, sino que era un estudiante graduado que había pasado por la facultad, tenía mucha más experiencia que nosotros. Bueno, ahora a la distancia lo veo y digo, tenía algo más de experiencia, pero en ese momento tenía una autoridad importante sobre nosotros y tenía además la generosidad de leer nuestros cuentos. Hablo de mí, de Carlos Gallardo y otros más. Tenía la generosidad de acercarse a nuestro nivel, de bajar a nuestro nivel, de leer nuestros cuentos, de darnos recomendaciones. Y Alexis era muy duro, recuerdo, era muy duro. A veces yo salía devastado de las conversaciones con Alexis, porque además nos comparaba. Decía, este es mejor que el otro, tú estás por debajo de tal está por debajo de ti, ¿no? Era bastante, digamos, es un mundo diferente, ¿no? Pero era, digamos, ranqueador, Alexis, pero muy crítico y muy bueno, porque te decía cosas que realmente te ayudaban, aunque dolieran al principio, te ayudaban luego a mejorar. Era un estímulo. Alexis era una especie de figura intermedia entre los estudiantes y los profesores. Era más cercano, estaba siempre en la cafeta de letras, siempre riéndose, conversando, comentando lecturas. Era una persona a la cual yo admiraba en ese momento. Y por supuesto, en ese momento Alexis estaba también escribiendo los cuentos de este libro. A ver si se ve. El inventario de las naves. Esta es la edición de Estruendo Mudo, que yo conservo aquí en mi casa. Alexis estaba escribiendo este libro en este momento. Miren, interesante. Tiene epígrafes, o más bien blurbs, de Ricardo González Vigil y de Diego Treyes Paz, ¿no? Leo el de Diego, dice: El inventario de las naves de Alexis Iparraguirre, por su parte, obra a medio camino entre el libro de relatos y la novela. Es un libro de extraña, incluso diría maligna belleza, a la manera en la que el cineasta Cronenberg podría entenderla. Diego Treyes Paz sobre Alexis. Otro escritor importante de ese momento, mayor que nosotros y súper influyente para mí, fue el profesor y escritor Ricardo Zumalabia. Ricardo Zumalabia sí era un profesor de la Católica. Y recuerdo que en mi primer semestre, en el primer ciclo de la universidad, yo siendo cachimbo en el año 2000,
fue mi profesor de un curso llamado Literatura Actual, donde leí por primera vez a los contemporáneos, donde me enfrenté a la poesía peruana que yo no había leído, donde leí novelas y novelistas como Saramago, Ensayo de la ceguera, Tabucchi, Nocturno hindú, libros que me marcaron profundamente. Me recuerdo leyendo Nocturno hindú allí en la Facultad de Letras cuando tendría que haber estado en mi clase de matemáticas, pero no, yo prefería pasarme el tiempo leyendo Nocturno hindú por culpa de Ricardo Sumalabia y por supuesto jalé el curso de Mate 1. Ricardo Sumalabia nos introdujo entonces a estas primeras lecturas contemporáneas y además más adelante, cuando ya empezáramos a escribir nuestros primeros cuentos, 1 o 2 años después, él fue clave porque él fundó este movimiento, más que movimiento, sí, es un proyecto importantísimo, creo que movimiento es una palabra que no le queda chica o que no le queda grande, es el movimiento de las llamadas plaquetas Underwood, la colección Underwood que él creó para difundir la literatura de los jóvenes. Un promotor maravilloso, Ricardo Sumalabia, al cual siempre le estoy agradecido. Y por supuesto también recuerdo a uno de mis amigos importantes de esa época, Edwin Chávez. Edwin Chávez era un chico que venía de otro lugar. Él venía de Iquitos, pero tenía algo que nadie más tenía, que era la convicción de que él era un escritor y que quería hacer una obra. Si hay una frase de esa época que yo recuerdo con mucha claridad, es una frase de Edwin que siempre repetía lo mismo. Decía, yo quiero hacer mi obra, yo quiero hacer mi obra, yo quiero hacer mi obra. Pensar en una obra, es decir, una colección articulada de libros, en ese momento para nosotros era una locura, ¿no? Ni siquiera podíamos terminar un buen cuento o redondear una historia. Y él ya estaba pensando en el futuro, en su obra, en su legado, ¿no? Y era un chico de 20 años. Impresionante, Edwin Chávez, siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia el futuro. Nos sorprende que haya después llegado hasta donde llegó. En otros campos de la literatura, no, él es una persona muy privada, así que no voy a decir mucho, pero realmente Edwin Chávez, un futurista de la literatura. Y de hecho, miren, aquí está el libro, que es el primer libro de Edwin Chávez que él publicó, a ver dónde se ve mejor, poco después de estos años. Este libro salió en el año 2000, salió en el año 2005, sí, el lanzamiento de Estruendo Mudo, de eso voy a hablar en un momento más, pero yo pienso que Edwin Chávez estaba ya escribiendo los cuentos de 1922 en esta época de la cual estoy hablando, es decir, año 2002, 2003, 2004, todo eso estaba cuajando, estaba empezando a cuajar la generación Estruendo. De hecho, un recuerdo bonito, esta foto de Edwin Chávez, que creo que a él nunca le gustó, es una foto un poco extraña, pero la tomó mi hermano. Mi hermano, que era una persona interesada en el arte, en la fotografía, un día vino al campus de Pando, en la Católica, y tomó esta foto de Edwin Chávez. Después, recuerdo que Álvaro Lazo, de quien voy a hablar después, trajo esta pintura polémica en su momento para que fuera la portada de 1922, el primer libro de cuentos de Edwin Chávez, compañero importantísimo de esa época, que está a punto de editar un nuevo libro apropiadamente titulado Reinicios. Hubo muchos más amigos en esa época, como por ejemplo Johan Page, ¿no? Johan Page, al que conocí un poco después, era un año mayor que yo, me parece, y sacó este libro con Estruendo Mudo también llamado Los Puertos Extremos. Johan Page estaba por ahí en la facultad, no nos cruzábamos en clases porque era un poco mayor, repito, pero era una presencia en la Facultad de Letras. Junto con Edwin y yo y otros más, integraría poco después iba a decir selección peruana, porque eso es otra cosa, pero la generación Estruendo, ¿no? Aquí está la foto de Johan Page. Una foto muy apropiada porque este libro está muy influido por los espectros de Julio Cortázar, de Felisberto Hernández. Johan Page es un autor con una evolución muy interesante porque luego se volvió más norteamericano, más carveriano, chiveriano, en fin, se rodeó de otras influencias y cambió su estética muchísimo. Pero en este momento era un autor raro, amante de los uruguayos, ¿no? En fin, Johan Page, Los Puertos Extremos. Quiero leer un ratito la solapa, porque siempre es interesante lo que los autores de esa época decían de sí mismos en sus solapas. Dice, a ver, Johan S. Page, Lima, 1979, es uno de los autores más galardonados de la nueva narrativa peruana.
No sé de qué está hablando, de qué premios. Creo que había ganado algunos premios en esa época, Johan, ¿no? Dice, ha publicado Mecánica de Suelos en la colección Underwood, dirigida por el escritor Ricardo Zumalavia, 2003. Ahí está el dato, ¿no? De Ricardo Zumalavia promoviendo a los jóvenes con la colección Underwood. Además, ha publicado cuentos en diversas antologías como El arte, las mujeres y la muerte, realizada por Matalamanga. Matalamanga era como el hermano gemelo de Estruendo Mudo. Era esa otra editorial independiente creada por Ezio Neira y otras personas más, que tuvo un momento importante en el año 2005, 2006 y más, ¿no? Dice de Johan Page, el libro que usted tiene en manos es el primer paso de un proyecto de largo aliento que el autor se ha planteado emprender, mas no terminar. Éramos graciosos, queríamos ser graciosos, yo también tengo en mi solapa algunas palabras así, ¿no? Queríamos ser creativos y no hacer la típica biografía de autor. Además no teníamos mucho que ofrecer, no habíamos publicado nada, no teníamos ningún trabajo previo que nos amparara, que nos respaldara, entonces teníamos que inventar nuestras propias vidas para compartir con los lectores. En fin, hubo muchas experiencias en esa época, hubo muchos momentos, hubo muchas personas, muchas amistades, rivalidades, en fin, un montón de cosas. Pero la conclusión que yo saco de esos años es que realmente sin ese contexto de amistad, sin ese círculo de escritores bisoños que estábamos juntos apoyándonos, metiéndonos cabe a veces, luchando, en fin, rivalizando, sin eso yo no habría podido ser escritor realmente, ¿no? Y creo que eso sí es algo definitivo para mí. Quizá haya escritores que puedan formarse, desarrollar su vocación en completa soledad, pero no es mi caso. Yo sí necesité a Johan Page, a Edwin Chávez, a Alexis Iparraguirre, a Ricardo Zumalavia y tantos más que no estoy mencionando acá. Y no los menciono no porque no quiera, sino porque estoy yendo bastante rápido para no hacer un video de 1 hora y media, porque ya nos han criticado en otras tardes a Iván y a mí por hacer videos de 1 hora y media. Entonces, bueno, andando el tiempo, seguí escribiendo, yo escribía cuentos, quería escribir cuentos porque era lo único que podía hacer. Quizá me hubiera gustado hacer poemas, pero no tenía el talento, el don poético, así que solamente podía hacer cuentos. Siempre estaba esa diferenciación, esta jerarquía, por arriba la poesía, por abajo el cuento. Veo que algunos por ahí siguen pensando de esa manera, ¿no? Javier Echarri, el importante poeta peruano, dijo algo así hace un tiempo en alguna discusión perdida de Facebook. Pero bueno, yo seguí escribiendo y mi primera publicación, que se dio en el año 2003, si no me equivoco, fue gracias a Ricardo Zumalavia, que había creado la colección Underwood, que eran unos libritos, unas plaquetas delgaditas de papel, era un papel doblado simplemente que él distribuía por todo el campus de la Católica y que eran nuestras lecturas, ¿no? Nosotros esperábamos la colección Underwood que Ricardo imprimía y doblaba, él mismo, me parece, no sé quién lo haría, en su oficina y que él mismo distribuía. Y nosotros, los estudiantes, esperábamos eso con más ansias que el premio Nobel, con más expectativa que el premio Booker. En fin, no sabíamos ni siquiera qué era el premio Booker, pero estábamos pendientes de la colección Underwood, de leernos entre nosotros, de rajar unos de otros, de decir, mira, tal publicó una cosa que es una mierda, el otro ha publicado una cosa que está interesante. En fin, comentábamos, era una vida, un cotilleo, un cuchicheo, unos murmullos constantes ahí por la cafeta de letras. Entonces yo publiqué mi primer cuento, que yo pensé que era un cuento que estaba, digamos, para ser publicado, después de la criba, ¿no? Después del filtro de Alexis, después del filtro de mucha gente, de Carlos Gallardo, gente que lo había leído, y me había animado a darles mi cuento con mucho miedo, con mucho temor, porque era una persona muy tímida, yo era una persona muy reservada e insegura. Entonces les di mi cuento, les pareció más o menos bien, y salió en la colección Underwood, Regreso a Ítaca. No tengo acá lamentablemente ninguna plaqueta de Underwood para mostrarles, pero otro día haré un video hablando de la colección Underwood, ojalá. Salieron muchos cuentos más, la colección se hizo bastante popular, como digo, y ese fue, digamos, un acicate para seguir adelante, ¿no? Poco después apareció un personaje interesante en mi vida y en la vida de mucha gente. Me refiero al poeta Álvaro Lazo. Álvaro Lazo era un poeta, como muchos poetas de la cafetería de letras, pero era un poeta extraño porque era bueno. No quiero decir que no hubiera otros poetas buenos, pero a mí me parecía particularmente bueno. Me parecía particularmente surrealista, particularmente naif. Tenía unas características muy interesantes, Lazo como poeta. Y además, su mayor obra poética, creo yo, o quijotesca, fue tener la idea, como emprendedor nato que era, de lanzar una editorial nueva. Una editorial adolescente, universitaria, independiente, muy independiente, ¿no? Que él mismo bautizó como Estruendo Mudo, siguiendo el verso de Vallejo de Trilce. Entonces, él creó el proyecto. Y nos convocó a nosotros, a mí, a Gallardo, a otros más, nos llamó, nos dijo, miren, ustedes tienen libros inéditos,
no hay manera que nadie los publique ahora mismo, miren el panorama editorial, no va a pasar nada, entonces confíen en mí. Lazo siempre pidiendo la confianza, ¿no? Como un DT o como un jugador de fútbol, no sé. Confíen en mí que yo los voy a sacar adelante, yo los voy a publicar, los voy a editar, ¿no? Entonces, como no teníamos otra opción, como esto era interesante y era divertido y era una aventura, pues nos lanzamos con Lazo a sacar este proyecto de Estruendo Mudo. Todo pasó en cuestión de meses realmente, entre 2003, 2004, 2005, el estallido inicial, quiero decir, ¿no? Lazo nos sorprendió a todos, creo, porque tenía muy buen ojo para la parte gráfica, ¿no? Ya mostré algunas ediciones, algunos libros de Estruendo Mudo, miren este. Este es La soledad de los aviones de Sergio Galarza. Paréntesis, el hecho de que Galarza, que era un autor ya publicado, ya conocido, además de la de Lima, en otra onda, una onda grunge completamente diferente de la católica, el hecho de que él publicara con Estruendo Mudo, esto ocurrió un poco después, me parece, ¿no? Ocurrió en el año 2005 también, increíble, muy temprano en la historia de Estruendo Mudo. Bueno, este hecho, el hecho de que Galarza viniera con nosotros fue una validación para Estruendo Mudo. Fue un decir, bueno, Estruendo Mudo no es solamente para estos chicos de la católica, sino que para otros autores importantes publicar en Estruendo Mudo puede ser una opción, ¿no? En fin, Lazo, quiero decir, tenía un ojo muy bueno para las ediciones, para la parte gráfica, para el diseño. Tenía este diseño minimalista, los títulos sin mayúsculas, en fin. Él creó este sombrerito, este logo, ¿no?, de Estruendo Mudo, con ese signo de interrogación. Me parece que lo jodimos un poco en la época porque nos parecía que era como una especie de sombrero de duende, ¿no? ¿Qué hace con un sombrero de duende acá? En fin, él creó todo esto, diseñó todo esto, tuvo las ideas, ¿no? Se apoyó en otra gente, por supuesto, pero él fue el mastermind, el cerebro de este Estruendo Mudo. Y la verdad es que tuvo resonancia, tuvo éxito, tuvo pegada, porque no había nada igual en el mercado literario peruano de la época. No habían transnacionales, no había muchas cosas. La edición era algo muy, muy formal, muy, no quiero decir anticuado, pero tal vez conservador es la palabra, muy, muy, muy de su época, ¿no? Y Lazo fue un ventarrón de aire fresco con sus ideas, sus imágenes, su poesía. Y así fue como empezó todo. Ludo me dijo un día Lazo, Ludo, tú tienes cuentos, ¿verdad? Tú eres escritor, tienes ahí tus inéditos, ¿por qué no los sacamos? Vamos, mándate. Yo, por supuesto, le dije que sí. Me envalentoné y en ese momento le dije, claro, Lazo, vamos a sacar juntos un libro llamado Casa de Islandia, en el que voy a trabajar, dame unos mesecitos más, porque no he terminado. Todavía no estoy seguro de nada, pero vamos a sacar el libro. Y por supuesto allí estaban otros escritores, no era solamente yo, sino que había otros autores que también estaban dando vueltas y que también terminaron sacando sus libros con Estruendo Mudo. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar una vez más a Carlos Gallardo, mi amigo Carlos Gallardo, que sacó eventualmente este libro, Parque de las Leyendas. Fíjense qué bonito libro, Parque de las Leyendas de Carlos Gallardo, que salió junto conmigo en la colección Cuadernos Esenciales. Fíjense este nombre, este oxímoron, cuadernos, porque éramos niños, pero esenciales. Nos damos el lujo de llamarnos esenciales, que sacó Lazo después, ¿no? Carlos Gallardo sacó este libro y él también fue convocado por Lazo en esta época para poder publicar los primeros libros, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice, qué detalles interesantes encontramos de Carlos Gallardo en este libro. Bueno, tiene una contra de Alexis Iparraguirre, para que se vea la influencia de Alexis en esta época. Y también tiene, bueno, una dedicatoria. Me da un poco de vergüenza, pero la voy a leer y después la voy a mostrar para que vean que no miento. Dice, este libro está dedicado por Carlos Gallardo y dice, para Ludo, compañero de aventuras literarias cleptómanas. Esto de cleptómanas, Carlos, si me escuchas, ¿a qué se refería? ¿Era a que robábamos libros en las librerías? ¿Era porque nos habían botado de la Casa Verde por haber robado o por haber... No, nunca robamos. Por haber ellos pensado que íbamos a robar, que cosa que nunca ha sucedido. No me acuerdo por qué me dice aventuras literarias cleptómanas. Y muestro acá la dedicatoria para que se vea, para que vean que no miento. Ahí está. Para Ludo, compañero de aventuras literarias cleptómanas. Sale al revés, pero en fin se entiende, con la firma de Carlos Gallardo. Lazo me puso en problemas cuando me convocó para Casa de Islandia, porque la verdad yo tenía unos cuentos a medio hacer, sin pulir, cuentos con los que me sentía bastante poco convencido, pero me faltaba una idea central, una idea englobadora, un concepto, una idea literaria que reuniera, que convirtiera este puñado de historias en un libro, en un proyecto, ¿no? Entonces, pensando y pensando, en fin, llegué a una solución. Pero hubo un contexto personal allí, debo injertar acá una nota más íntima, porque en este momento yo estaba saliendo, estoy hablando del año 2002, 2003, en fin, salía de una ruptura amorosa muy difícil.
Quizá mi primera ruptura amorosa. Yo era un chiquillo, ¿no? Con poca experiencia, y esto me caló profundamente, me afectó muchísimo. Yo estaba muy triste, muy deprimido, la vida no valía nada, en fin, tenía que dejarlo todo, pero luego una fuerza positiva, una fuerza salvadora surgió en mí y me dio la idea, la inspiración de decir, bueno, mira, de esta forma lo pensé, ¿no? Tus cuentos son como islas separadas. Están uno por aquí, otro por allá, desperdigados, no hay mucha conexión, hilación entre ellos. Lo que tienes que hacer ahora en estos meses, antes de salir con Estruendo Mudo, porque tienes que salir, ya te comprometiste, le diste tu palabra al lazo, lo que tienes que hacer ahora es encontrar los puentes, las conexiones, las comunicaciones entre esas islas para crear un todo. Y fue así como me senté a escribir los diarios de Pierre Menard, ¿no? Estos diarios, textos de un crítico literario que se confunde con un escritor joven, que vinculan, enlazan los cuentos de Casa de Islandia. Estoy ya en el minuto 27 de la grabación y me he dado cuenta de que no he hecho la sinopsis de Casa de Islandia, asumiendo que todo el mundo sabe de qué trata. Pero bueno, rápidamente diré, Casa de Islandia es un conjunto de cuentos de tema cortasariano, kafkiano sobre todo, o de inspiración cortasariana y kafkiana, unidos, suturados por unos diarios estilo García Madero de Bolaño, ¿no? Y el tema general es el empezar a escribir. Es una novela, vamos a decirle así, metaliteraria sobre el debut literario y sobre la escritura en sí misma. Entonces, de ese fondo emocional difícil, complejo, de ese corazón roto, surgió la idea de la sutura, la unión para convertir Casa de Islandia en un libro orgánico y articulado. No me animé, o no me animaba, quiero decir, en ese momento, no me animaba a decir que Casa de Islandia fuera una novela. Me parecía muy pretencioso, me parecía demasiado para mí. Yo, una novela imposible. Nunca me he considerado novelista. Siempre admiraba a Carlos Gallardo, que era novelista inédito. Jamás me lancé, a iniciar una novela. Esto es una novela que empieza in medias res, o que, estoy convirtiendo, es un Frankenstein, estoy transformando un libro de cuentos en novela, o estoy en realidad estafando al lector y dándole gato por liebre. Eran mis pensamientos de esa época, ¿no? Yo no me sentía a la altura de considerarme un novelista. Solamente fue, y porque recordemos, tenía 22 años y era un chiquillo, ¿no? Pero solamente fue después de publicado el texto, cuando hubo reacciones, cuando en la prensa, imagínense, que se hable de uno en la prensa, era algo increíble, ¿no? En ese momento, cuando empezaron a salir notas de prensa, reseñas de Iván Tais, Alonso Cueto, Abelardo Oquendo, personas que yo veía pues como tótems o semidioses, o gente que estaba muy por fuera, muy por arriba de mi esfera personal, ¿no? Cuando empezaron a salir reseñas y notas que llamaban a Casa de Islandia novela, fue entonces cuando yo me animé a aceptarlo. Sí, quizá soy novelista, quizá este texto sea una novela. Si ellos lo dicen, ¿quién soy yo para negarlo? ¿Por qué se llamó Casa de Islandia? A ver, muy fácil, porque en esa época yo era fan total de Björk, ¿no? La cantante islandesa, la artista, música islandesa, y Casa de Islandia es un homenaje a ella, por eso Islandia, ¿no? De hecho, había un cuento que se llamaba así, Casa de Islandia, un cuento del cual no recuerdo mucho, a pesar de que escribí decenas de versiones de ese texto. Tendría que hacer más memoria. No recuerdo de qué iba el cuento. Lo único que recuerdo es que se me perdió. Ese cuento se perdió y no aparece en el conjunto final del libro Casa de Islandia. Ese cuento se perdió porque en esa época era muy sencillo perder archivos. Si recuerdan, no había la nube, no había backups, no había forma de asegurar que un archivo no se perdiera. Simplemente se me borró y fue, ¿no? Y los impresos que tenía un montón de impresos, también desaparecieron, se los comieron las ratas o las polillas. Y así salió Estruendo Mudo. Era julio del año 2004. Por supuesto, esto fue una empresa personal y familiar. Los padres de los jóvenes autores financiaron el proyecto a regañadientes, ¿no? Porque sus hijos, nosotros les rogamos que lo hicieran. Eso es interesante. A mí hasta ahora me sorprende y me alegra, y le agradezco a mi papá por haberse animado a apoyarme, a dar el dinero, la plata, creo que eran 1,000 soles, para poder en esa época publicar el libro. Era un montón de plata. Y él lo hizo a regañadientes, porque él no estaba muy satisfecho, no estaba muy contento, realmente para nada, con mi elección vocacional profesional. Yo elegí literatura, estudié literatura en la Católica para poder ser escritor, pero él siempre siguió queriendo, a lo largo de esos años, que yo me desanimara de la literatura para seguir mi verdadero camino profesional, que era el derecho, que era la economía. Eran esas dos, como ya dije, ¿no? Derecho y economía, las opciones que había en mi camino. Mi papá quería o esperaba
sin decir nada, que yo mismo me diera cuenta y reconociera mi error y tomara el buen camino. Nunca lo hice y un día le toqué la puerta y le dije, papá, por favor, págame mi edición, ¿no? Vamos a autoeditarnos con Estruendo Mudo. Seguramente a él le pareció una locura, le pareció un gasto inútil, pero por alguna extraña razón, algo vio en mí, algo vio en la situación, algo sintió y me apoyó y siempre se lo agradeceré. Y así con los demás autores, ¿no? Cada uno consiguió la plata de esa manera, a través de sus padres, a través de proyectos de autofinanciamiento, a través de rifas, en fin, un montón de maneras, estrategias para poder sacar los libros. Claro, recuerdo y confieso ahora que éramos muy privilegiados para poder hacer esto. No teníamos, realmente tuvimos mucha suerte los que sacamos nuestros libros con Estruendo Mudo al principio. Así salió Casa de Islandia en la imprenta de Aldo Ocaña, me acuerdo porque íbamos con Lazo a la imprenta, íbamos todos juntos así para mirar, para digamos empujar la imprenta, empujar la máquina o rogarle a la máquina, a la imprenta que fuera más rápida para que salieran impresos más rápido los libros. Estábamos contra el reloj, íbamos a presentar el libro, el mío y el de Carlos Gallardo, en la Feria del Libro de Lima, imagínense, unos chibolos, ¿no? En fin, empezando a publicar sus libros que van a presentar en la Feria del Libro. Era una ocasión grandísima y los libros no salían. Los libros no se imprimían, ¿no? Habíamos llegado tarde a la imprenta. No era culpa de Aldo Caña, era culpa nuestra que llegamos tarde a la imprenta y lo presionamos a Aldo para que saque al toque los libros. En fin, entonces, íbamos todos los días a la imprenta para poder ver cómo iba el trabajo. Y al final salió esto, que es Casa de Islandia. A ver si se ve. Creo que sí se ve, ¿no? A ver. Esta es Casa de Islandia. Sí, y al final salió esto. Esta es Casa de Islandia, a ver si se puede ver. Esta es Casa de Islandia, la novela, mi primera novela, con el diseño gráfico, el concepto visual de Rodo Loyola, el querido Rodo, ¿no? Miren el detalle de la pintura de Egon Schiele, que fue la que elegimos Lazo y yo. Esta es una Casa de Islandia, supuestamente. No está en Islandia, no está inspirada en Islandia la pintura, pero en fin, no nos importó, ¿no? El número 1 de Cuadernos Esenciales, primera edición, 2004. Tenía yo un correo de Yahoo para que me escribieran los lectores, ¿no? En esa época, ingenuamente, los autores poníamos nuestro correo electrónico personal en los libros para que nos escriban, ¿no? Dirección editorial Lazo Díaz, diseño y diagramación Rodolfo Loyola, fotografía Vanessa Morillo en Múnich, el bar del centro de Lima, ¿no? Aquí está la foto en el bar Múnich. Yo sin barba, con 50 kilos menos y con pelo además, y con una cara de tristeza inconsolable. Bueno, esta fue la primera edición de Casa de Islandia entonces. Miren un detalle de este libro que me di cuenta. Dice acá, dice algo, fíjense, dice, edición especial, escribe tu propia página 21 o búscala en el desierto. Poético yo en esa época. Página 21, dice, busca la página 21. Y miren, a ver si se puede ver el detalle. Efectivamente, no hay página 21. Hay página 20, 21 y 22 no están y pasa de frente a la 23. En fin, cosas de la edición, de esa artesanal de esa época, ¿no? Cosas de la impresión. Bueno, entonces sacamos, me acuerdo, 500 ejemplares. A ver, 500 ejemplares nada más. Eran bastantes, ¿no? Para nosotros en esa época sacar 500 ejemplares era un montón. No dice cuántos ejemplares, pero yo recuerdo claramente, a ver, a lo mejor corríjame, que eran 500 ejemplares de la primera edición de Casa de Islandia. La presentamos en la Feria del Libro de Lima en agosto del 2004. Fue una ocasión impresionante. Me acuerdo que el auditorio era enorme, no esperaba que fuera tan grande. Quizá no fuera tan grande realmente, pero yo lo veía con mis ojos de un chico de 22 años, lo veía gigantesco. Y estaba además repleto. Yo no esperaba tanta gente. Estaban las familias, estaban los amigos y sobre todo había un montón de curiosos, amigos de amigos, estudiantes de literatura de humanidades en la Católica que habían ido, convocados por este gran evento de que miren, 2 compañeros nuestros van a sacar su libro editado. Nadie hacía esto en esa época, era algo completamente rompedor. Van a sacar su libro editado y lo van a presentar en la FIL de Lima, es algo inaudito, tenemos que ir, así que todo el mundo fue, estaba relleno, estaba saturado el auditorio y además estábamos allí juntos, Carlos Gallardo y yo, sacando los primeros 2 libros de Cuadernos Esenciales de Estruendo Mudo, junto a los presentadores, que eran 2 presentadores de lujo realmente. Estaba Ricardo Sumalavia, porque claro, tenía que estar Ricardo Sumalavia. Ricardo Sumalavia fue el gestor, el creador de todo esto. A través de Underwood, también Carlos Gallardo publicó su primer cuento. No recuerdo si era La Corneja o alguno de los cuentos que después aparecieron en Parque de las Leyendas, ¿no? Entonces estaba ahí Ricardo Sumalavia presentándonos, porque era realmente una figura
a la que había que rendirle homenaje en ese momento y hasta ahora siempre, porque sin él no hubiera sido posible hacer nada de eso. Y también estaba Iván Tais, que era la estrella en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía su programa, tenía un montón de libros publicados, era una figura pública, era el chico, el hombre joven del cabello largo y los ojos celestes que todo el mundo odiaba y admiraba y amaba en fin, y rechazaba, pero en el fondo era inescapable Iván Tais. Y tener ahí a Iván Tais era increíble porque, bueno, ¿qué podíamos esperar, Carlos y yo? ¿Qué más podíamos pedir, quiero decir, ¿no? ¿Qué más podíamos pedir que tener allí a una estrella? ¿Y cómo llegamos a Iván Tais? Bueno, fue de una manera muy... podríamos decir que fue una especie de secuestro express. Un día Lazo, que era muy entrador, muy aventurero, muy lanzado, me dijo, mira, Ludo, vamos a buscar a Iván. Yo sé dónde enseña, él enseña sus clases de literatura en la Universidad Católica, en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Tomamos nuestro taxi, vamos hasta allá, vemos horario, nos paramos en la puerta y a la salida de su clase lo agarramos ahí nomás a la fuerza y le entregamos tu libro impreso, Casa de Islandia, sin editar todavía, era una versión impresa en esas impresoras a punto, ¿no? Esas impresoras de punto, mejor dicho, impresoras que eran como carcochas, que hoy día ya no existirán, que estarán abandonadas en algún cementerio de impresoras. Fuimos con nuestro librito ahí, con Casa de Islandia, a la salida de la clase de Iván Tais, le entregamos el libro. Él lo miró, nos dijo, ¿quiénes son estos? Me van a secuestrar, me van a robar, son pirañitas, ¿no? Estaba un poco confundido Iván Tais, estaba un poco sorprendido, en fin, lo agarramos por sorpresa, ¿no? Y le entregamos, prácticamente le pusimos el libro en la mano, toma, léelo, por favor. Y él intentó disculparse, dijo, mira, yo no leo inéditos, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, pero luego creo que sintió pena de nosotros, sintió piedad, ¿no? Se apiadó y dijo, bueno, está bien, vamos a ver. Tiempo después estaba presentándonos porque le gustó el libro y claro, ¿cómo no le iba a gustar si él había sido una influencia importante en la confección de ese libro? Creo que Casa de Islandia sin la disciplina de la vanidad no habría existido, ¿no? No habría existido porque, claro, en fin, hay elementos estructurales, elementos de influencias, de lecturas, de posicionamiento, en fin. Lo que ustedes quieran, se puede analizar en otro momento, pero la relación entre la disciplina de la vanidad y Casa de Islandia es esencial. Terminó la presentación, noche apoteósica. Yo me sentí muy mal, porque siempre me siento muy mal en las presentaciones. Me chocan, no sé, me siento desgraciado, miserable cuando presento un libro. Y sobre todo después, porque digo, pucha, la cagué, dije huevadas, soy un imbécil, la gente habrá pensado que soy un estúpido. Todas las, digamos, autoataques, ¿no? La autoaversión que uno se tiene porque no se siente seguro de sí mismo. Entonces me sentía súper mal y empezamos a esperar, ¿no? Se acabó la presentación, Lazo dijo, voy a distribuir los libros a las librerías, voy a llevarlos a los diarios, a los escritores, a los críticos, a ver qué se puede hacer. Pero nos sentamos a esperar sin mucha ilusión porque pensábamos, bueno, ya pasó, no va a pasar nada. Nadie nos va a dar bola. Nadie va a querer leer nuestros libros, comprarlos, comentarlos, en fin. Ya la aventura acabó y yo volví a mi vida normal, a mis clases en la universidad. Y tiempo después sucedió lo increíble, que fue que empezaron a salir notas, comentarios, reseñas, recepción buena, increíblemente buena, que era una recepción combinada. No era tanto por Casa de Islandia, bueno, era por Casa de Islandia quizá, pero también sobre todo por lo bonitos que eran los libros, lo bien hechos que estaban. Eran una cosa nueva en el contexto peruano. Además tenía, ya hay que reconocer, el apoyo de Iván Tais con un texto hermoso. Creo que lo voy a leer porque me encanta ese texto. Y con este apoyo, por supuesto, fue más fácil que hubiera una resonancia, ¿no? Dice así. Perdón, lo voy a leer. Antes de que Islandia fuera el país turístico y desarrollado que es actualmente, era en la imaginación de los viajeros un sitio inhóspito, lejano, cubierto por un espeso manto de nieve, sobre el cual apenas se vislumbraban las cumbres espectrales torres de castillos de inspiración shakespeariana. Una casa en Islandia sería entonces una habitación fría en medio de ningún lado, un lugar tan extraño e incierto como es siempre el futuro para un adolescente con pretensiones de hacerse escritor. Casa de Islandia es el diario sentimental y ansioso de un escritor en ciernes que ha leído mucho a Martín Adán, y es la negación de ese diario hecha por el mismo autor años más tarde, en un diálogo consigo mismo inteligente, divertido y de interesantes consecuencias. Es también una colección de cuentos donde la mano del principiante es sometida al rigor del talento, pero sobre todo es la historia de un escritor joven que ve en cada persona que cruza por la calle a un lector, en cada lector un crítico literario y en cada crítico un enemigo. Me chocó esto del enemigo, esta palabra final, que la palabra final de la contratapa fuera enemigo, en el momento me chocó, porque Iván Tais,
creo que debe ser dueño de una plantación de rocoto. Él sabe muy bien cómo estimular ahí, cómo despertar el interés, cómo picar al lector, ¿no? Y yo, a mis 22 años, me sorprendí porque, bueno, me pareció una contratapa algo hermosa, bien, maravillosamente escrita con los verbos de Iván Tais, pero con los verbos, quiero decir, el tipo de verbos que le elige, que siempre son muy particulares y muy propios, ¿no? Siempre recordaré su uso del verbo calibrar en el viaje interior, en fin, son cosas mías. Pero bueno, nada, la cuestión es que me pareció que terminar con la palabra enemigo era una cosa bastante fuerte, ¿no? Pero creo que es una contratapa maravillosa y le agradezco mucho a Iván hasta ahora. Bueno, pues se creó curiosidad, se creó lo que ahora llamaríamos hype, la gente se empezó a interesar aún más y la edición de 500 ejemplares voló. Tanto así que poco después salió una reimpresión. Fíjense, ese fue mi punto más alto, mi éxito más grande en la vida, en mi vida literaria, ¿no? Que alguien reimprima mi libro pocos meses después. Yo pensaba, wow, esto, ¿dónde va a parar? Primera reimpresión, segunda reimpresión, tercera reimpresión, reimpresión 100. Yo tenía mis sueños, como todos, ¿no? En esa época solamente hubo una reimpresión, que es esta. A ver si se ve. Creo que sí se ve, ¿no? Esta es la reimpresión de Casa Islandia, dice... miren el cintillo, dice El Comercio, Caretas, Perú 21, La República, Revelación 2004, 21 nuevos soles. Miren, este libro costaba 21 nuevos soles. En esa época todavía se decía nuevos soles, ¿no? Estábamos hablando del año 2004. Dice Estruendo Mudo, nueva editorial peruana, ¿no? Y fíjense, acá ya hay algunos comentarios de críticos, ¿no? Que habían reaccionado al libro en la primera reimpresión. Incluimos en la contra, o mejor dicho, como blurbs, a Javier Ágreda de La República, Alonso Cueto y Iván Tais en Caretas, ¿no? Fíjense, qué increíble. Este libro, para quien tenga amor por los libros y las curiosidades, es un poco diferente del primero. Fíjense que este libro tiene un azul, un celeste más clarito, y además las páginas son como más duras, más resistentes, en fin. Y además trae su separador. Miren, el separador de Casa Islandia, qué bonito. Bueno, salió este libro, salió esta reedición. Y también esa reimpresión, esa primera y única reimpresión se agotó bastante pronto. Un día, recuerdo muy bien, un día del año 2005, probablemente inicios del 2005, vino Lazo, nos sentamos en la cafetería de letras y me dijo, toma, y me entregó un sobre con $100. 100 dolarazos, ¿no? En fin, era un sobre con $100, sin explicación, sin documentos, sin estados de cuenta, sin nada. Simplemente me dijo, toma, te lo has ganado. Y yo dije, genial, soy un escritor, me están pagando por mis libros. Estas son regalías, viene mi editor y me paga, me da dinero. Yo me sentí muy bien en ese momento. No pensé en nada más, no pensé en cifras, no pensé en estados de ventas, no pensé en documentación, en nada, no pensé en nada. Simplemente agradecí los $100 y dije, con esto me voy a comprar como mierda de libros. Bueno, para que no se haga más muy tarde, para que no, molestar a los amigos que gustan de los videos más cortos, voy a decir que Estruendo Mudo continuó su camino y sacó un montón de cosas interesantes más, ¿no? Sacó un montón de libros más. Por ejemplo, miren, este es el libro de Jorge Herralde. Herralde era nuestro dios en esta época. Realmente sin anagrama, sin la inspiración de anagrama, la estética de anagrama, Estruendo Mudo hubiera sido impensable, ¿no? Entonces, Herralde le dio este libro a Lazo, increíble, para que lo sacara. Es un libro de memoria, me parece, sí, para Roberto Bolaño. Es la historia, ¿no? Con Roberto Bolaño, la historia editorial con Roberto Bolaño y personal. Lindo libro que además rinde homenaje a Herralde y a Bolaño, que fue capital para nosotros en esa época, ¿no? No he hablado mucho de Bolaño, pero sin Bolaño tampoco Estruendo Mudo no hubiera sido nada, ¿no? Salieron otros libros, por ejemplo, Crisis Respiratoria de Susana Noltenius, sacó su libro acá, la futura Premio Nacional de Literatura. Increíble, ¿no? Con un blurb, una contra, mejor dicho, de Alonso Cueto, el primer libro de Susana Noltenius. También salió este libro, Selección Peruana 1999-2005, con los diferentes... es una antología de cuentos con importantes autores peruanos, ¿no? A ver, fíjense, vamos a ir uno por uno. Está en el arco Mario Velatín, después está Enrique Planas, Iwasaki, Fernando Iwasaki, Alarcón, Daniel Alarcón. También está Jorge Eduardo Benavides, está Santiago Roncaliolo. Abajo está sentado ¿quién? ¿Quién? No lo reconozco. Ricardo Sumalavia, ¿no? Después está Iván Tais, miren la pelambrera de Iván Tais. Sergio Galarza con sus lentes.
Acá estoy yo y a mi lado está Alexis Iparraguirre. Miren los dos, qué flaco se nos ve, ¿no? Qué diferencia entre este momento y la vida real. Ya para no ir tan lento, el siguiente hito en la historia de Casa de Islandia fue esta reedición hecha en el año 2014 por los 10 años de la publicación, ¿no? Se habían cumplido 10 años y Estruendo Mudo volvió a sacar Casa de Islandia en esta nueva edición tan bonita de Casa de Islandia. Fíjense, vamos a comentarla. Hay otra casa, por supuesto, pero que es similar y es la misma. Esta casa parece ser una casa más latinoamericana, no se parece estar ubicada en Iquitos, pero es una casa envejecida como la del cuadro de Egon Schiele. Está mi foto, ya en otro ambiente. Esta foto se tomó en la Universidad de Colorado cuando yo era estudiante, cuando acababa de graduarme, me parece, de la Universidad de Colorado. Tiene un montón de detalles. Tiene un texto de José Miguel Herboso, un importante amigo mío de esa época. No lo he mencionado a José Miguel Herboso, un poeta muy bueno, pero era parte de este grupito de la Cafetería de Letras de la generación Estruendo, que también publicó su libro Catedral con Estruendo Mudo, ¿no? Dice Herboso, voy a leer esto que me llama la atención en este momento. Dice: en un canon donde prolifera el ego pero falta el oficio, volcarse a perseguir los libros es el gesto más radical posible, ¿no? Siempre resaltando el edge así vanguardista radical, que era un poco la marca de Estruendo Mudo. Esta edición es bonita, la corregí, la mejoré. También salieron 1000 ejemplares. La segunda edición, con la corrección de estilo de Paul Forsyth. Miren qué lujo. ¿Qué más hay aquí que sea interesante? A ver. Sí, lo interesante es que hay algunos ensayos y textos añadidos. Hay un bonus track, ¿no? Hay un ensayo, el ensayo de Iván Tais, que salió en Hueso Húmero, un ensayo largo, muy elogioso, que salió en Hueso Húmero. También está un ensayo de Juan Carlos Galdo, el narrador y profesor peruano. Juan Carlos Galdo, una figura silenciosa, casi espectral, pero uno de los mejores escritores peruanos de los últimos años. Hay que conocerlo más a Juan Carlos Galdo. También está este texto que se llama Un libro en el estómago, de Edwin Chávez, del cual ya hablé. Y está también un texto de José Miguel Herboso, el poeta Herboso, La primera piedra. La primera piedra se llama. Gracias a todos ellos hasta ahora, gracias por ese libro, por esa reedición. Y bueno, esa fue la segunda edición de Casa de Islandia, y ese fue aparentemente el final de la historia. Pero no fue el final, porque poco después, años después, llegaron y se instalaron en el Perú las editoriales transnacionales, las grandes editoriales transnacionales en las que todo el mundo quiere publicar. Me pregunto por qué todos los autores peruanos quieren publicar allí, ¿no? Me pregunto por qué. Hay como una especie de relato de éxito, según el cual que te vaya bien, que seas un escritor de éxito, que seas un escritor con proyección, con posibilidades de internacionalizarse. Todo eso parece pasar únicamente en la mente de muchos autores todavía por el filtro de las transnacionales. Y esa era mi opinión en ese momento. No pienso lo mismo. Ahora pienso que las transnacionales pueden ser un camino para algunos, pero no para todos, ¿no? Y hay otros caminos igualmente valiosos. Pero de eso hablaré en otro momento, en otro video, ¿no? En todo caso, llegaron las transnacionales y se llegó a un acuerdo, se llegó a una posibilidad de publicación, de republicación de Casa de Islandia. Sí, sacar Casa de Islandia otra vez, una tercera edición de Casa de Islandia, como digamos conmemorativa, con prólogos, con bonus tracks, con un montón de cosas, con una importante editorial transnacional en el Perú. Se hizo el plan, se hizo incluso el contrato, creo yo, se editó el libro, se llegó a un texto final. Ese texto fue corregido. Incluso yo me animé a hacer un gesto radical, como diría José Miguel Herboso, un gesto radical propio de mi juventud, que ya no era tan joven. Es decir, reescribí Casa de Islandia. Lo que hice fue reescribir el texto por completo desde la perspectiva actual. O sea, le sumé una nueva voz narrativa, que era la mía en el presente, mirando para atrás nostálgicamente y reaccionando hacia mi propio libro de ese momento. O sea, hice otra Casa de Islandia, una Casa de Islandia ya no 2, sino 3.0. Pero, ¿qué pasó? Llegó la pandemia. Sí, llegó la maldita pandemia que lo cambió todo. Nos metimos en nuestras casas, nos olvidamos de la literatura, empezamos a hacer presentaciones por Zoom, empezamos a hacer ferias de libro virtuales, ¿no? Y empezaron a dejarse de editar los libros y, por supuesto, el proyecto de Casa de Islandia quedó en nada, se fue olvidado entre las grietas
del pasado y del futuro y de quién sabe, porque en fin, que salga Casa Islandia otra vez, no lo sé, porque me parece que esta edición de Estruendo todavía está circulando en librerías, por allí la he visto, ¿no? En fin, entonces se dio un reseteo editorial y ese proyecto de Casa Islandia fue abortado, ¿no? Pero quizá en algún momento pueda salir una nueva edición de Casa Islandia, ojalá, no sé, sería mi deseo. Volvamos al presente, entonces, y ya vamos terminando con este video. Casa Islandia, ¿cómo veo Casa Islandia desde el año 2025? Han pasado 21 años. A ver, 2004 más 21 son 2025, sí. Siempre fui pésimo en matemáticas, recuerden que jalé Mate 1, ¿no? En la universidad por leer los libros que me mandaba Ricardo Somalavia. Sí, han pasado 21 años y es un montón de tiempo. ¿Y cómo veo yo este proyecto? Claro, para mí es el origen de todo. Es el origen de todo. Y siempre recuerdo una metáfora que Iván Tais dijo en la presentación allá por el año 2004 en la FIL de Lima acerca de este libro. Dijo, el primer libro de un escritor es como una madeja de hilo y lo que uno tiene que hacer como escritor en el futuro es sacar esos hilos, ¿no? Que están allí metidos y encerrados, liberarlos y cada uno de esos hilitos es el origen de un nuevo libro. Pero hay que saber y hay que recordar siempre que la matriz de todo ello, de toda una obra, está en ese primer libro. Yo creo que sí, en Casa Islandia está la matriz, el origen, la fuente, el útero de toda mi obra posterior. Cada libro cada libro que haya publicado después de Casa Islandia es como un hilito nacido del vientre materno de Casa Islandia. Así que es súper importante este libro para mí y por eso he contado esta historia, de la historia secreta de Casa Islandia y de la generación Estruendo Mudo. Espero que no haya sido demasiado pesado escucharme, espero que no haya sido demasiado largo. En fin, ya saben que en YouTube hay secciones, hay la posibilidad de poner pausa o de dejar de ver el video. En fin, por favor, no me ataquen si el video es demasiado largo, porque lo que yo quiero ofrecerles es un montón de contenido para que ustedes agarren lo que les gusta y si no quieren agarrar nada, pues está bien, ¿no? En fin, queridos amigos, yo soy un escritor rural. Este ha sido un repaso por la historia secreta de Casa Islandia y conmigo será hasta el próximo video. Chao. Liggur aftur mér og enginn skilur